Right, okay. Right, so thank you very much for joining me today. Today we're going to continue with content number 3. And in this module, we're going to learn about comparison, which you will be learning um, how to compare to things, to people, okay? And also we're going to learn about superlatives, okay? Then we will also be learning the modal verbs. So let's get started. Right. So comparison number 1. So here we have cheaper, more expensive. Okay. Ya, el día de hoy nos vamos a concentrar en la gramática, ¿sí? Ya, entonces, ¿para qué sirve estos comparisons? ¿Sí? Sirve para comparar dos cosas, ¿sí? O dos personas, lo que ustedes quieren comparar. Entonces, so let's have a look at this example here. Okay, so as you can see here, we have a car at the petrol station, and here we have the train. Look, so this is 30 pounds, and this is 40 pounds. So this is this is the currency of the pounds currency. This symbol there. Okay, so let's study these examples here. So how shall we travel? How shall we travel? Shall we drive or go by train? Let's drive. It's cheaper. Okay? Yeah, because as you can see here, traveling by car is cheaper than traveling by train. So traveling by car, you spend 30 pounds, and traveling by train, you spend 42 pounds. So it's cheaper to travel by car. Okay, so that's why they say here, let's drive is cheaper. Don't go by train, it's more expensive. Okay, so cheaper and more expensive are comparative forms. ¿Sí? Entonces este cheaper and more expensive son la forma de comparativa. ¿Sí? Cuando utilizamos este cheaper, este more expensive, estos comparatives, después de esto tenemos que utilizar este than, ¿sí? Porque yo puedo decir, por ejemplo, traveling by car is cheaper than. Ese than en español sería como viajar por carro es más barato que viajar en tren, ¿sí? Entonces este than sería como el que, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, it's cheaper to drive than go by train. Okay, going by train is more expensive than driving. Okay, ahora, ¿cómo formamos los comparativos? ¿Sí? Los comparativos por lo general agregamos ER o more, ¿sí? So, todo depende del número de sílabas que tenga la palabra. Ahora, entonces, como primera regla, decimos que agregamos este ER al final, ¿sí? De la palabra, cuando esta palabra tiene una sola sílaba. Por ejemplo, cheap tiene una sola sílaba, ¿no es cierto? Cheap. Large, una sola sílaba. Fast, thing. ¿Ok? Entonces, cuando esta palabra tiene una sola sílaba, lo que hacemos es agregamos este ER. Entonces sería cheaper. ¿Y qué quiere decir cheap y cheaper? Cheap es barato, ¿no? Cheaper sería Barato. más barato, ¿sí? Más barato. Large, larger, más largo, ¿sí? Fast, faster,
thin, thinner. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa aquí? Cuando tenemos una consonante, una vocal y una consonante, ¿sí? Lo que hacemos es duplicar esta consonante, en este caso la N, miren, y aumentamos la letra E y la letra R. ¿Sí? Pero eso es cuando tenemos una consonante, una vocal y una consonante. Entonces, thin sería thinner, ¿sí? Pero a esta N la duplicamos. ¿Ok? Entonces, thin, thinner. Entonces, a las palabras que tienen una sola sílaba les agregamos ER. ¿Sí? Ahora, también utilizamos ER cuando las palabras tienen dos sílabas y terminan en la letra Y. ¿Sí? Por ejemplo, lucky. Entonces, lucky tiene dos sílabas, ¿no es cierto? Lucky, easy, early, pretty. Entonces, estas palabras, ¿sí? Tienen dos sílabas, ¿sí? Lucky, easy, early, pretty. Entonces, también utilizamos este ER para palabras que tienen dos sílabas y terminan en la Y. Entonces, ¿qué hacemos cuando terminan en una Y y tienen dos sílabas? Entonces, lo que hacemos es, a esta Y la cambiamos por I, ¿sí? Y aumentamos esta ER. Entonces sería lucky, luckier. Easy, easier. Early, earlier. Pretty, prettier. Entonces miren aquí, igual a esta T de aquí. No, aquí está dos T's, perdón, está bien. Entonces, esa es una de las primeras reglas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando ustedes tienen más de dos sílabas, o sea, cuando la palabra es más larga, ¿sí? Entonces, cuando tienen dos sílabas o más, lo que hacemos es aumentamos esta palabra more, ¿sí? Entonces, por ejemplo, serious tiene dos sílabas, ¿no es cierto? Serious. Expensive tiene tres. Expensive tiene tres, ¿no es cierto? Aquí often tiene dos. Comfortable tiene tres. Entonces, cuando tiene dos o más sílabas, lo que hacemos es aumentamos este more, ¿sí? Entonces decimos more serious, o more expensive, o more often, o more comfortable. ¿Ok? Yeah, dice aquí, we also use more for adverbs that end in ly. ¿Sí? También utilizamos este more para adverbios, ¿no? Los adverbios, por ejemplo, slowly, aquí, ¿sí? Slowly, slowly tenemos dos. Easily tenemos tres. Seriously, quietly, ¿ok? Tenemos tres. Entonces, estos son adverbios, ¿no? Entonces aquí también podemos utilizar este more, ¿sí? Entonces esto tiene que estar bien claro, estas reglas, ¿sí? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, this house is more expensive than this one, okay? Yeah. So let's compare these examples here. First one, you're older than me, okay? Miren. Aquí estoy, esta palabra tiene una sola sílaba, ¿no es cierto? Old. Entonces aquí lo único que estoy agregando es ER. So, older. So, you are or you're older than me. The exam was quite easier than I expected. Can you work a bit faster? I like to have a bigger car. Last night I went to bed earlier than usual. Siguientes, todos estos son con una sola sílaba, ¿no?
Ahora miren con dos o más sílabas. Dice, you are or you're more patient than me. The exam was quite difficult, more difficult than expected. Can you walk a bit more slowly? I like to have more reliable car. I don't play tennis much these days. I used to play more often. ¿Ok? Ya. Ahora, vamos a continuar. Dice, you can use ER or more. ¿Sí? Se pueden utilizar el ER or more with some two syllables adjectives, especially. Ya, entonces podemos utilizar tanto ER, como aquí, por ejemplo, ER, older, o con el more, ¿sí? Cuando estos tienen dos sílabas, especialmente con estos adjetivos. Por ejemplo, clever, narrow, quiet, shallow, and simple. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que yo puedo decir, por ejemplo, more clever, ¿sí? O aquí puedo decir, por ejemplo, quiet, puedo decir quieter, o puedo decir more quiet, ¿sí? O sea, puedo utilizar cualquiera de los dos con estos adjetivos. Ya, ahora, algunos adjetivos y adverbios tienen una forma, o sea, no hay una regla, ¿no? Sino tienen su propia forma, ¿sí? Como los irregular verbs, por ejemplo, break, ¿sí? Break, broke, broken, ¿ok? Entonces aquí algunos adjetivos y adverbios tienen su forma propia, ¿sí? Por ejemplo, good and well, ¿sí? Aquí no agregamos er o more, simplemente decimos better, ¿sí? So good or well, si queremos decir, por ejemplo, yo soy mejor que, o esta computadora es mejor que esta otra, entonces, ¿qué digo? This computer is better than this. ¿Ok? Entonces, better es el comparative, ¿sí? De good and well. Por ejemplo, the garden looks better since you tied it up. I know him well, probably better than anybody else knows him. Ahora, miren, el bad y el badly, ¿sí? Sería worse. Igual aquí no ponemos er ni more. Tiene su propia forma. Bad o badly es worse. Entonces, si ustedes quieren decir que es peor, ¿sí? Utilizan este worse. Por ejemplo, how's your headache? Better? So, no, it's worse. He did very badly in the exam. Worse than expected. Ya, ahora far, igual. Aquí podemos decir farther con U aquí, miren, o farther con A, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, it's a long walk from here to the park. Farther than I thought. Okay, farther than I thought. O puedo decir farther con A than I thought. ¿Sí? Ya, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? No, teacher. Ya, vamos a continuar. Ya, dice aquí que before the comparatives, you can use much, a lot, far, a bit, a little, slightly. ¿Sí? ¿Qué quiere decir much? Como más, ¿no? Como, por ejemplo, aquí much cheaper es como mucho más barato, ¿sí? A lot of o a lot es bastante, ¿no? Far también significa a lot, ¿sí? Para decir far more serious, como mucho más. Aquí miren este ejemplo. Her illness was far more serious. Como far es como decir mucho más serio than we thought at first. ¿Sí? A bit es como un poco. A little es como un poquito. A slightly
es como little también, ¿sí? Entonces, miren estos ejemplos. Let's go Teacher, by car. Sí, dígame. dentro de los, por ejemplo, little, ¿no entra también el few? Eh, a few, sí podría ser a few, pero bueno, aquí simplemente estamos revisando los que tenemos aquí en el libro, ¿no? Pero sí podría ser, por ejemplo, a few, claro, a few, ¿qué quiere decir a few? Poco, ¿no es cierto? ¿Sí? Es como a few, como, ¿cuál sería la diferencia? A little con a few, por ejemplo. Que few es mucho más pequeño. Few también Am, se utiliza para tiempo. sí, sí, sí podríamos decir, por ejemplo, little es poquito, ¿no es cierto? Few sería como algo, ¿no es cierto? Pero este little and few muchas veces tienen como significados negativos, ¿no? ¿Sí? Entonces, eh, podemos decir, por ejemplo, a ver, un ejemplo, déjeme pensar. Podemos decir, por ejemplo, all he wanted was a few moments on his own, ¿sí? Como un poco, ¿no? Un poco. Sí, aquí también podría entrar el few. No sé por qué no lo han puesto aquí. Tal vez está luego acá el few o más abajo, ¿sí? Pero bueno, gracias por Ya, la otra cosa más. observación. Claro, dígame. El far también significa lejos, ¿cierto? Claro. Por ejemplo, yo puedo decir far away, ¿sí? Es como, es far away. Claro, far significa lejos también. Pero también ese far aquí es como especificar aquí, por ejemplo, her illness was far more serious. Es como mucho más serio de lo que pensaba, ¿sí? En este ejemplo, ¿no? También, ¿sí? Y, o sea, si es con respecto a lot, aquí también podría entrar lo que es el so, en So, pretty. Bueno, yo he escuchado el so en pretty. um, a some quiere decir. No, no, so, S-O. Ah, Thank so. you so much, por ejemplo, thank you so Yeah, much. thank you so much, por ejemplo, sí, thank you so much. ¿Y cuál me dijo el otro? El de pray. Ah, pretty, yeah. Sí, por ejemplo, dicen pretty much. Pretty much es más o menos como, pretty much es como, ¿cómo sería en español? A veces es un poco difícil de explicar en español. Pretty much. Es como, sí, pretty much, como un poco de algo, digamos. Em, aquí, so much. Thank you so much. Pero este so se utiliza, claro, aquí por lo general de ley va con el so much, ¿no? Thank you so much. Thank you very much. Thank you so much. Es como thank you very much. Thank you so much. Es lo mismo, ¿no? Pretty much es como, sí, ¿cómo explico eso? Es a veces es complicado de explicar en español, pero es como si me dicen, por ejemplo, es como que estoy yo confirmando algo que me dicen. Yeah, pretty much. Bueno, ya voy a pensar un ejemplo exacto para esto. Pretty much. Pero bueno, estos no están aquí, ¿no? Estos podemos revisar. Vamos viendo los que están aquí, ¿sí? A veces hay que, es un poco, a veces en la, no hay como, estas cosas no hay como traducir literalmente, ¿no? Ya vamos a ver luego los ejemplos de esos. Ok, vamos a continuar. Entonces aquí, dice, let's go by car, it's much cheaper, or a lot cheaper, ¿ok? So much cheaper quiere decir que es mucho más barato, ¿no? O sea, puede ser como a lot cheaper, ¿ok? How do you feel now?
Ah, por ejemplo, aquí puedo utilizar, por ejemplo, how do you feel now? Do you feel okay? Y ahí puedo utilizar pretty much, ¿sí? Como más o menos, ¿sí? Ahí, por ejemplo, podría entrar el que usted dice, pretty much, ¿sí? Cuando le dicen, do you feel better now? Do you feel okay? Okay? Yeah, pretty much. Ya, pero en este caso tenemos much better, ¿no? Este much me está diciendo como mucho mejor. Don't go by train. It's a lot more expensive. ¿Qué quiere decir este a lot? Que es mucho más expensive, ¿sí? Could you speak a bit more slowly? ¿Qué quiere decir este bit? Ese bit es como, puedes hablar un poquito más suave, ¿sí? O little también es como a bit, ¿sí? Little es como un poquito, un poco. Entonces aquí cuando digo, could you speak a bit more slowly? Es como, puedes hablar un poquito más lento, ¿sí? Suave, como sea. This bag is slightly heavier than the other one. ¿Qué querrá decir slightly heavier than the other one? Es que tiene una diferencia mínima, ¿no es cierto? ¿Sí? De una funda con la otra, una maleta, lo que sea. ¿Sí? Dice, this bag slightly heavier than the other one. Es como que la una tiene es un poquito más pesada, pero casi no hay mucha diferencia, ¿sí? Eso es slightly. Her illness was far more serious. Aquí sí es, no far, sería mucho más, ¿no? Much more serious. O a lot more serious, ¿sí? This is far too. También como dice usted, no, ese far puede ser lejos, ¿no? Estoy hablando, pero todo depende del contexto, ¿no? En este caso estamos hablando dice aquí, de la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo digo far more serious, es como, es mucho más serio de lo que pensamos, ¿sí? Ya, vamos a la parte B. Dice, you can use any and no plus comparative. ¿Sí? Pues miren, digo, any longer, not bigger. Por ejemplo, dice, I've waited long enough. I'm not waiting any longer. ¿Qué quiere decir? I'm not waiting any longer. Esto significa I have, ¿no? I have waited long enough. I'm not waiting any longer. ¿Qué quiere decir este any longer? Yo he esperado mucho Claro, o sea, aquí largo. dice aquí, I have waited long enough, ¿no? Es como, he esperado lo suficiente. I'm not waiting any longer. ¿Qué sería en español? Es como que ya no espero más, ¿sí? Eso significa esta frase de aquí. Es como, I'm not waiting any longer. Es como, ya, es cuando ustedes están cansados de esperar, ¿no? Por alguien y dicen, me voy, he esperado suficiente, no espero más. Entonces eso significa I'm not waiting any longer, ¿sí? Entonces por eso es que en inglés se ve que no hay cómo traducir literalmente, ¿no? O sea, tienen que ver el contexto, o sea, de lo que quiere decir, ¿sí? Entonces, I'm not waiting any longer. Entonces por eso dice aquí, miren, not even a little longer. Es como, ni siquiera un poquito más. Dice, I'm not waiting any longer. I'm going, ¿sí? Yeah, we expected the apartment to be very big, but it's not bigger than ours. ¿Sí? Entonces miren aquí estoy utilizando este no con el comparative. No bigger than ours. Es no más grande que el nuestro, ¿sí? It isn't any bigger than ours. ¿Sí? How do you feel now? Do you feel any better? Este any por lo general se utiliza en preguntas, ¿sí? Cuando hacen una pregunta. Por ejemplo, yo puedo decir, do you have any cheese in the fridge?
Do you have any cheese? ¿Sí? Entonces, este any por lo general lo utilizamos en preguntas y también en oraciones negativas, ¿no? Como por aquí, por ejemplo, I'm not waiting any longer, ¿sí? Pero aquí, en cambio, estoy utilizando una pregunta. Do you feel any better? Es como en español sería, ¿te sientes un poco mejor? ¿Te sientes mejor? ¿Sí? Yeah. This hotel is better than the other one. Look, this hotel is better than the other one and it's no more expensive. ¿Ok? Entonces aquí miren, este no estoy utilizando como este comparative. Yeah, so let's continue. Better and better. More and more. Entonces pueden decir, por ejemplo, pueden repetir los comparativos, ¿no? Pueden decir, por ejemplo, your English is improving. Yo puedo decir a ustedes, por ejemplo, your English is getting better or is improving and is getting better and better. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Es como está mejorándose y mejorándose, ¿sí? Este get es bien importante, este verbo, ¿no? Get. Getting better. ¿Qué quiere decir cuando tenemos este get con better? Por ejemplo, yo puedo decir getting cold, getting hot, getting married. En este caso, getting better. Sí, es este get. Es súper importante este verbo que funciona con otros, ¿no? Say, your English is improving. Tu inglés está mejorando, ¿no? It's getting better and better. Está cada vez mejor y mejor, ¿sí? The city has grown fast in recent years. It's got bigger and bigger. As listened to his story, I became more and more convinced. ¿Sí? Entonces, miren, puedo repetir este better and better o more and more. ¿Sí? These days, more and more people are learning English. Igual acá, miren, este the, y puedo decir, you can say the sooner the better. Es como yo les diría, por ejemplo, the more you practice, the more you learn. ¿Sí? Entonces estoy utilizando este the y en inglés es the, ¿cierto? ¿Sí? Pues, the more you practice, the more you learn. Eso es lo que quiere decir con estos dos. Sí, miren estos ejemplos. The warmer the weather, the better I feel. The sooner we leave, the earlier we will arrive. The younger you are, the easier it is to learn. Okay? Yeah, aquí older and elder. Pero esto, no. Vamos a ver ahora este comparison 3. Aquí vamos a utilizar, miren, este as y luego el done, ¿no? Por ejemplo, vamos a estudiar esta situación de aquí. Study this situation. Look, this woman. This woman is Sarah. This guy here is Joe. And this one is David. So they are very rich. Sarah, Joe, and David are very rich. Sarah, so this woman here, has 20 million. Joe, 15 million. And David has 10 million. So, ¿qué quiere decir aquí este so? Entonces, Eso, muy bien. Entonces, who is the richest here? So, Joe is rich, no? So he is rich because he has 15 million. So Joe is rich. He is richer than David. So Joe is richer than this guy here. Yeah, because David has 10 million. So Joe is richer than David. Rich tiene una sola sílaba, ¿no es cierto? Rich. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy formando el comparativo con este ER, diciendo que es más, ¿no es cierto? So, he is richer than David. Pero,
Entonces, ¿qué pondría? He isn't as rich as Sarah. Entonces, ¿cómo traduciría esto al español? But he isn't as rich as Sarah. Pero él no es más rico que Sara. Y eso, pero, pero él no es tan, sería. Este as es como tan rico como. Entonces el primer a sería tan y este as de acá sería como, ¿sí? Para que más o menos tengan una referencia en español. ¿Sí? Entonces, but he's as rich as Sarah. So Sarah is richer than he is. So Sarah is richer than yo. ¿Ok? Entonces así es como funciona este as. Y luego ponemos el than, ¿no? Es decir, que. So let's have a look at these examples here. We have some more examples here. ¿Sí? Entonces, miren, aquí ya tenemos este not as. Por ejemplo, Jack isn't as old as he looks. Entonces, Jack no es tan viejo como él aparenta, ¿no? O luce, ¿sí? The town center wasn't as crowded as usual. Lisa didn't do as well in the exam as she had hoped. The weather is better today. It's not as cold. I don't know as many people as you do. How much did it cost? £50. No, not as much as that. Okay? So you can also say no so and as. Por ejemplo, it's not warm, but it isn't so cold as yesterday. Aquí está lo que usted decía, por ejemplo, so cold. O sea, it's not warm. Es como, no está caliente, ¿no? But it isn't so cold. Es como, no es tan frío como ayer, ¿sí? Entonces aquí está ese so que usted dijo. Entonces este so es como tan frío como ayer, ¿sí? Pero yo también puedo decir así, it isn't as cold as yesterday, ¿sí? Ya, ¿qué más tenemos aquí? Less y luego el don't. Yo puedo decir, por ejemplo, I spent less money than you. ¿Qué quiere decir este less? Como menos, ¿no? I spent menos dinero que tú, ¿sí? Este less es menos. The city center was less crowded than usual, ¿sí? Ya, bueno, esto es un poco... No, esto no me gustaría que vean esto. Preferible, vamos a ver los superlatives. Ya, entonces, como vieron, los comparativos sirven para comparar, ¿no es cierto? Dos cosas, ¿sí? Ahora, en el superlative, yo puedo decir, por ejemplo, digamos que en el curso hay dos personas que son bien altas en el curso, ¿sí? Entonces yo puedo decir Peter y Juan y Marco, por ejemplo. John, Mark. Entonces puedo decir John is taller than Mark, ¿sí? Es como John es más alto que Mark. Entonces puedo decir que John es el más alto del todo el curso, ¿sí? Entonces ahí tengo que decir el tallest. Entonces sería que John es el más alto de todos, ¿sí? Ese es el superlativo. Vamos a ver aquí el ejemplo, miren. Dice, look at these examples. What's the longest river in the world? ¿Sí? What was the most enjoyable holiday you ever had? Longest and most enjoyable are superlative forms, ¿sí? Entonces, estos de aquí son los superlatives, ¿sí? Entonces, ¿cómo se forman los superlatives? Se forman con el est y el most. ¿Se acuerda que en el comparative era en cambio el er y el
more. Cambio aquí, el superlativo se forma con el est y el most, ¿sí? Entonces, generalmente utilizamos este est para palabras cortas, ¿sí? Y el most para palabras largas. Entonces, igual aquí miren, cuando tenemos palabras que son de una sílaba, por ejemplo, long, hot, easy, hot, ¿sí? Lo que hacemos es simplemente aumentamos est. Por ejemplo, long, longest, ¿sí? Hot, hottest. Entonces, miren aquí tenemos una consonante, vocal, consonante. Entonces, a esta consonante la duplicamos. Tenemos doble T aquí, ¿sí ven? Entonces, hot, hottest. Easy, igual acá, miren, esta Y cambia por I, ¿sí? Y esta, y aumentamos la EST. So, easy, easiest. Hard, hardest. ¿Sí? Entonces, cuando ya tiene dos o más sílabas, aumentamos este most. Most famous, most boring, most enjoyable, most difficult. ¿Sí? Igual en los comparativos, ¿se acuerdan que tenían su forma propia? ¿Sí? La forma irregular. Entonces aquí igual. Good. ¿Cuál fue el comparativo de good? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el comparativo de good? Eso, better, ¿no es cierto? Cambio, el superlativo es best. Es como si yo le dijera, you are the best. ¿Qué quiere decir? Que eres el mejor de todos, ¿sí? O puedo decir, you are the worst, como el peor, ¿no? ¿Sí? Entonces, bad, en cambio, es worst. Far, farthest, and farthest. La una es con U y la otra es con A, ¿sí? Entonces, es casi parecido, ¿no? Pero en sí el contexto es diferente, ¿no? El significado. Por ejemplo, dice, we normally use the, o my, o yo, etc. o el superlativo. Normalmente utilizamos este de. Por ejemplo, yo puedo decir, yesterday was the hottest day of the year. ¿Sí? Entonces aquí recuerden que este hot tiene una sola sílaba, ¿no es cierto? Entonces lo que hago es simplemente aumento est, pero duplico la t, ¿no? Por la regla de que cuando existe una consonante vocal, consonante, duplicamos la última consonante. Entonces, yesterday was the hottest day of the year. Entonces, aquí ya no estoy comparando nada, ¿no es cierto? Estoy diciendo que este día, ayer, fue el más caliente de todos en el año. Ese es el superlativo, ¿sí? The Louvre in Paris is one of the most famous museums in the world. She's really nice, one of the nicest people I know. What's the best movie you ever seen and what's the worst? How old is your youngest child? Entonces miren aquí, compare the superlative and the comparative. Aquí vamos a comparar los superlativos y comparativos. Entonces, en el primer ejemplo, miren. This hotel is the cheapest in town. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este hotel es el más barato de todos en ese pueblo, ¿sí? Entonces, ese es el superlativo. En cambio, aquí estoy utilizando el comparativo, miren, dice, it's cheaper than all the others in town. Entonces, aquí estoy comparando con estos otros. It is cheaper, or it's cheaper than all the others in town. He's the most patient person I ever met. ¿Sí? Este es el superlative. He's much more patient than I am. Es superlative. Comparative, sorry. ¿Sí? So, oldest and eldest. Ya, esto es como ustedes utilizan, ¿no? Dependiendo de a quién están diciendo, ¿no? Oldest. Por ejemplo, the superlative of old is oldest, ¿sí? The church is the oldest building in the town. Sí, aquí no utilizamos eldest, ¿no? Sino utilizamos oldest. The church is the oldest building in the town. Entonces miren que aquí utilizamos este the con el superlative, ¿no? We use eldest only when we talk about people in a family. ¿Sí? Entonces este eldest
utilizamos cuando estamos hablando de personas en la familia, ¿sí? Podemos también decir oldest. Dice, the eldest son is 13 years old. Are you the eldest in your family? ¿Sí? Yeah, so vamos a continuar. Dice, after superlatives, we normally use in with places. Ya, en los superlatives, normalmente utilizamos esta preposición in cuando hablamos de lugares. Por ejemplo, what's the longest river in the world? We have a nice room. It was one of the best in the hotel. ¿Sí? We also use in cuando hablamos de organizaciones y grupos de personas, ¿sí? Por ejemplo, en la clase, la compañía. Entonces decimos, who is the youngest student in the class? ¿Sí? O por un periodo de tiempo. Entonces decimos, yesterday was the hottest day of the year. Entonces, cuando hablamos de un periodo de tiempo, vamos a utilizar este of, ¿sí? Con el superlative, ¿no? Yesterday was the hottest, este es el superlative. Yesterday was the hottest day of the year. Or what was the happiest day of your life? Bueno, aquí es con el present perfect. Decimos, we often use the present perfect I have done after superlative. Por ejemplo, what is the most important decision? Entonces, miren, aquí tienen el present perfect. You've ever made. Entonces, lo que dicen aquí es que utilizamos el present perfect después de un superlative. ¿Sí? Ya. Entonces, sí está claro esta parte de la gramática del superlative y comparative. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? ¿Sí está claro? Sí. Sí. Ah, ok. Sí, sí. Ya.